buen día, sea bienvenido a este su segmento Gotitas de Miel solamente por Bea Canal. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un gusto como cada semana el podernos encontrar para hablar de las buenas nuevas de la palabra de Dios. Y por supuesto, darle seguimiento a estos estudios preciosos metatextuales que seguimos y que tienen un orden, dicho sea de paso. Hemos estudiado desde Génesis hasta Apocalipsis, hemos tocado muchísimos temas, muchos versos, muchas historias, pero ¿sabe qué? Siempre la historia se repite. Y es que todo ello, absolutamente todo, habla del conocimiento de Cristo. Y es así como empezamos una pequeña serie de unos cuantos capítulos hablando desde, cabe decirlo nuevamente, el libro de Génesis, y encontrando esa secuencia hermosa de cómo Dios habla a través de los números, a través de las palabras, a través, por supuesto, de la cuestión histórica, de la cuestión cultural, y por supuesto, el mensaje, el deseo de su corazón es revelarse a nosotros y que le conozcamos. Por eso, yo hoy, que nos toca un tema muy hermoso de acuerdo a la secuencia que llevamos del libro de Mateo, en el capítulo de los capítulos 5, 6 y 7 que hemos estado platicando, que es la explicación de Jesucristo de la ley. Porque recuérdese usted que en programas anteriores hemos platicado acerca de la importancia que es comprender todos los hebraísmos que Jesucristo mismo utilizaba y que los encontramos a lo largo del Nuevo Testamento, siendo este precisamente uno y muy importante. Cuando Jesús explicó, porque no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y es que a la costumbre de los antiguos, déjeme decirle que se reunían los escribas, los eruditos de la ley, y entonces le daban cada uno una interpretación, algún pasaje del cual se estuviera discutiendo. Y aquel que se aproximaba más o daba una explicación más adecuada del texto en cuestión, entonces se le aplaudía y entre vítores se le felicitaba diciéndole: has cumplido la ley. Así que dar cumplimiento a la ley en un contexto cultural se refiere a dar una explicación adecuada, basándose, por supuesto, en todas aquellas variables que nosotros hemos tocado, de las cuales hemos platicado con usted en muchas ocasiones, que son entre ellas la lingüística, la cuestión de la filología, por supuesto, en tanto la cuestión cultural, la cuestión histórica, que debe de tomarse en cuenta para referirse a estos textos. Y sin hacer un mayor preludio, entonces recordamos que hemos venido hablando de los 10 enunciados con los cuales Dios habló y creó. Y dijo Dios y fue luego formado. ¿Saben? Esta es la palabra que expresa la carta a los hebreos, allá cuando dice: habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Estamos viendo claramente Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero después dice, de manera, vamos para allá y lo leemos porque es verdaderamente hermoso. Véngase conmigo a la carta a los hebreos en el capítulo 1, en sus primeros versos. Y dice, porque ya le recité yo los primeros, pero cabe recitarle el segundo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y hablando de el Hijo, dice: el cual, es decir, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su palabra, vea usted esto, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, no con el poder de su palabra, sino con la palabra de su poder. Es decir, la palabra es la consecuencia de su poder, porque Él es Dios, porque Él emite palabra y entonces, dice Génesis, todo fue creado.
Y la carta a los Hebreos lo vuelve a explicar de otra manera. Se lo repito. Y dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto ni más ni menos que quiere decir que Dios mismo tomó forma como de hombre, siendo el resplandor de la gloria, siendo la imagen del Dios invisible. Entonces hizo esto para poder ser el Corbán Pesaj o el cuerpo del sacrificio. Pero es que vea usted que en esta declaración de la carta a los Hebreos hay un enunciado poderoso y dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Regresando a esta temática, debemos decir que allá en el libro de Génesis, en el capítulo 1, claramente se establece, y dijo Dios, y fue hecho. Es decir, su palabra es la que crea, es la que sustenta, es la que forma. De la misma manera está redactado en la carta a los Hebreos. Así que está dándonos una declaración que Jesús es Dios. Jesús es quien habla y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habló Dios y fue hecho, es decir, Jesús mismo es Dios entre los hombres. Y con esta hermosa revelación debemos entonces abordar la explicación tal y como Jesús lo dijo, porque no he venido a abolir la ley sino a cumplirla, es decir, a darle la interpretación adecuada, explicándola a nosotros para que pues nos revistamos de ella. Pero además de esto, Jesús cumplió esa promesa hermosa para nosotros, muy dolorosa y difícil para Él seguramente. Se pudo hacer solamente por el inmenso amor que nos tenía. Y es que siendo Dios se despojó de toda su gloria para morir en una cruz por nosotros. Y esto es esa cualidad de Dios única e intrínseca en Él, que es la autoanulación, el poderse disminuir. Solamente Él puede tomar esta forma como de siervo, solamente Él puede dejar su gloria y volverla a tomar por amor. Y estando en esta condición de hombre, entonces vino a explicarnos lo maravilloso de sus mandamientos para que nosotros vivamos en ellos. Porque claro está, Él dijo, porque yo no he venido a juzgar a Israel. Esto pasará, y se lo estoy parafraseando, en tiempo futuro, y será mi palabra la que lo juzgará. Porque el que me ama, guarda mis mandamientos, el que me ama, cumple mi palabra. Pero sin tardarnos más, sin más dilaciones, véngase conmigo entonces al texto de Mateo 6, verso 5, y dice así, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto es un efecto maravilloso gracias a que el mismo Dios nos prometió que le buscásemos y que de cierto le hallaríamos. Aquel que me busca de todo corazón ciertamente me hallará, dice el Señor. Esto es ni más ni menos que una confirmación de todo lo que se dice en el Antiguo Testamento. Porque sabe usted, el Dios del Antiguo Testamento es exactamente el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él no pasa y su palabra no cae a tierra, sino que se cumple y cumple todo aquello por lo cual ha sido enviada. Pero aquí hay un secreto hermoso, y es que nos está hablando de intimidad, está hablando de un trato personal con cada uno de aquellos que le buscamos. Entrar al aposento, al dormitorio, cerrar la puerta y entonces tener intimidad con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro Rey. Y déjeme decirle que no hay nada más hermoso que poder estar en su presencia, que poder gozar de su santidad, de poder gozar de la belleza, de la gloria de Dios.
el perfume de sus vestiduras. Él es Dios. Y esta invitación es una invitación, como diría el libro de Ezequiel, en tiempo de amores, para buscar al amado. Pero continuemos. Y dice así: llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que, mire usted, que por su palabrería serán oídos. Y déjenme decirle que estas vanas repeticiones se hacían en forma de culto a los dioses con D pequeña, paganos en las culturas antiguas. Había palabreríos y, bueno, sabe usted que había flagelos y había una serie de sacrificios horrorosos de los cuales no vamos a hablar, pero el Señor dice: no repitas y repitas sin sentido, porque no es eso lo que busco es intimidad contigo. Imagínese usted que, póngalo en términos de una relación actual con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Imagínese usted que le hable todos los días utilizando las mismas frases, dirían mis padres, la misma parafernalia, exactamente lo mismo. No hay una relación entonces de proximidad, sino será nada más una cuestión propiamente mecánica. Y eso es lo que Dios dice: no lo hagas. Yo te quiero escuchar a ti, me anhelo escucharte. Y sabe, es que es precisamente esto lo que dice allá en el libro de Números, en la bendición arónica. Cuando esos primeros versos dice que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor, véngase conmigo, vamos para allá. Y le voy a mostrar a usted hoy un secreto verdaderamente hermoso. Números 6, verso 24. Vamos a empezar desde el 22 y dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pues déjeme decirle que en español se oye espectacular, es precioso. Y cuántas veces nosotros hemos puesto manos sobre nuestros hijos o simplemente orando, les hemos bendecido con esta hermosa bendición. Pero vamos a caminar un poquito más allá. Y déjeme contarle que en el texto original, y usted puede utilizar su Biblia interlineal y puede ir para allá y buscar la palabra bendiga. Y sí, cuando nosotros nos vamos al diccionario griego, bendecir, pues es muy sencillo de entender. Podríamos separarlo en dos raíces y diría ben, decir bien. Pero se queda muy corto el griego para lo que yo quiero mostrarle a usted en el hebreo. Porque la palabra que se utiliza acá para bendecir no solamente quiere decir lo que usted piensa, hacer al otro de dueño de toda clase de bienes, sino que además tiene un significado mucho más profundo. Y esto lo podemos encontrar en los Salmos y en muchos otros textos. Y es que a veces cuando el salmista le dice al pueblo: bendice al Señor, esto está atado, ligado a hincarse y a entonces proferir palabras de honra, palabras de honor, palabras que exaltan la dignidad. Pero hay un gesto que va inminentemente relacionado con la palabra bendición, y es postrarse, hincarse. Así que acá, si usted ve, dice que el Señor Jehová sea el que te bendice a ti. Y la expresión en hebreo, para ponerlo de manera muy coloquial, déjeme decirle que es que el Señor se baje a tu altura,
como cuando un maestro le habla a un pequeñín de párvulos para verlo a los ojos, el maestro se inclina y entonces con un gesto amable se, se inclina hacia él y le pone atención o lo recibe con gran dicha y amor. Y eso es precisamente lo que el Señor está diciendo acá en el libro de Números, que el Señor te reciba postrado para verte cara a cara, que el Señor alce su rostro sobre ti, que el Señor ponga gracia sobre ti, que el Señor te llene de ti. Y déjeme poner unos puntos suspensivos porque a lo mejor, y la siguiente serie la hacemos acerca de la lingüística de esa bendición hermosa, la bendición arónica. Pero para iniciar y para dejarlo a usted con ese saborcito dulce ahorita al mediodía, déjeme decirle que esa bendición empieza diciendo que sea el Señor el que te recibe en su trono, que sea el Señor el que te recibe en su lugar santísimo, a tu nivel, encucliado, viéndote a los ojos, recibiéndote con amor. Así que véngase para acá y vea que lo que dice acá es muy similar a todo lo que hemos encontrado en el Antiguo Testamento. Y le repito, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esto en hebreo sería Aminu Malkeinu, Padre mío, 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 con lo que eso representa. Y entramos en total certeza, dice la carta a los hebreos, en total confianza para entrar directo al lugar del trono de la gracia. Y el tiempo se nos ha ido muy, muy rápido. Y déjeme leerle un par de citas y usted verá qué acceso más hermoso tenemos, dado por supuesto gracias a Jesucristo mismo que murió en la cruz por nosotros. Y dice así entonces la carta a los Hebreos capítulo 10 verso 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vea usted que el Señor nos permite el acceso a donde no había, porque recordará usted que en la prefiguración, que era el tabernáculo y posteriormente el templo, había tres instancias. Una era el atrio, la segunda era el lugar santo y la tercera el lugar santísimo. Al atrio podían entrar casi todos, pero al lugar santo solamente los sacerdotes y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre, establece la carta a los Hebreos, ataviado primeramente con ropas majestuosas, pero después únicamente con un traje de lino, porque era también la prefiguración de este gran, glorioso sumo sacerdote que usted y yo tenemos. Y la invitación de nuestro Dios es: acerquémonos pues. Y vea usted que dice: a través o por medio de la sangre de Jesucristo, que es el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo que se rasgó representativamente, pero hablaba de la carne misma de Jesucristo rasgada en esa cruz para permitirnos entrar y tener acceso al mismo trono de la gracia. ¿Sabe por qué?
porque tal y como lo establece la bendición arónica, el Señor se goza de podernos recibir en su recinto, en el trono de su santidad, en la gloria misma del gran yo soy. Así que se nos pasó el tiempo, pero nos quedamos a la mitad del Padre Nuestro y yo le aseguro que tenemos muchas gotitas de miel en estos hermosos textos, en estos versículos que la semana entrante sin duda alguna estaremos estudiando. Así que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, que brille el rostro de nuestro Señor sobre su vida, que alce su rostro y que ponga en usted paz. La invitación para que nos acompañe la próxima semana a la misma hora, mismo canal, y por supuesto hoy no se mueva de la buenísima compañía de Vea Canal. Nos vemos la próxima.